Comenzamos el segundo bloque, como todos los viernes, columna internacional. Los saludamos. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ariel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bien, para hablar en esta oportunidad de la brutalidad policial. Bueno, sí, hace unos pocos días el Congreso de los Estados Unidos le rechazó al presidente Biden una ley, una reforma policial del sistema policial de los Estados Unidos que el presidente había presentado, ¿se acuerdan? A continuación de aquel caso tan resonante que fue la muerte, el asesinato en realidad de aquel ciudadano afroamericano hace un poco más de un año, George Floyd, que murió después que durante 9 minutos un policía lo tuviera trabado allí con la rodilla sobre la cara y demás. Una cosa horrible, espantosa, que dio lugar a aquel movimiento que hablaba de que la vida de los negros también vale, que era el Black Lives Matter. Entonces esto fue un movimiento mundial, el presidente se quedó muy conmovido en aquel momento, en fin, toda la clase política, y llamaron, digamos, el presidente propuso una reforma muy tibia del sistema en que los policías tratan con los ciudadanos. No estamos hablando de delincuentes armados, enfrentamientos armados entre policías y más. Estamos hablando de manifestaciones, agrupamientos sociales, populares o simples civiles que son detenidos. Estamos hablando de ese tipo de situaciones, en los cuales esto destapó, desencajó una gran discusión a nivel mundial sobre el tema de cómo las policías del mundo están realmente muy violentas con los ciudadanos, sobre todo en situaciones de manifestaciones o agrupamientos sociales. Y esto en el caso de Latinoamérica recuerda que ejemplos como el de Chile, Colombia, donde imágenes que estamos viendo ahora, las policías realmente parecían muy agresivas y en el caso de Latinoamérica, Amnesty International, la gran organización internacional, dijo que solamente en el 2019 hubo 219 muertos en manifestaciones por policías. A esto hay que sumarle heridos, mutilados, en fin, una serie de situaciones que son muy preocupantes en todo el continente. Hay que decir la verdad que en todo el continente. Chile y Colombia eran el caso más preocupante porque realmente las policías eran muy violentas y entonces allí uno se pregunta qué interés tienen o qué está pasando con los gobiernos que tienen tanta intolerancia con sus ciudadanos cuando se manifiestan. Hay que decir la verdad, y esto sin hacer política, ni política partidaria, ni preferencias de ningún tipo, el caso de Argentina y Cuba en estos años se ha diferenciado del resto, porque si bien hay manifestaciones y complicaciones sociales y en la vida cotidiana, no ha habido muertes como estamos hablando en el caso de específicamente de Colombia y Chile, donde efectivamente las policías son muy agresivas y se desencadenan situaciones muy complicadas para la vida y se extienden a lo largo del país. Pero si hablamos de violencia policial, también hablemos de países como Francia, donde recordarán ustedes que en la época de los chalecos amarillos, las policías agredían muy duramente a los ciudadanos, personas que perdían ojos, manos, heridos de todo tipo. Lo mismo en Rusia, ¿se acuerdan aquel grupo de chicas rockeras que protestaban contra el presidente Putin? Eran duramente reprimidas. Da la sensación, y este es el debate y a lo que apuntamos aquí, que los sistemas democráticos y los métodos tradicionales de resolución de los conflictos pareciera que se están agotando, o por lo menos los gobiernos, y sin distinguir partidario político o ideología política, están sin recursos para mediar los conflictos sociales. Y entonces, claro, muchos medios de comunicación, la mayoría de los gobiernos dicen que la culpa la tienen aquellos que protestan. Entonces dicen, hay mucha protesta, hay mucho conflicto, y la sociedad, en algunos casos, hasta pareciera acompañar ese razonamiento. Es decir, la gente protesta, entonces la policía agrede, y agrede muy duramente, muy duramente. Ya vemos los resultados, donde hay una suerte de escalada de la violencia. Y uno tiene que preguntarse si los ciudadanos, usted, yo, todos nosotros, si le hemos dado al Estado, a los gobiernos, esta autoridad para que maten, mutilen y realmente
provoquen estragos. Y no estamos hablando de delitos comunes o de delitos de la suerte que sea, donde sí la fuerza policial tiene que intervenir. Estamos hablando de manifestaciones donde no sabemos inclusive, y en realidad no se sabe, pero hay muchos indicios, de que los propios gobiernos en Latinoamérica, pero también en Europa, llevan instigadores, algunos policías encubiertos, que son los que provocan mayor violencia para que los medios de comunicación lo resalten. Fue el caso concreto del incendio de aquel bar-restaurante muy importante, Le Fouquet, en París, donde se quemó ese restaurante, como digo, y después se supo que había sido la propia policía que con gases lacrimógenos había provocado este incendio. Entonces parece que hay un sistema de diálogo social que se está perdiendo, ¿no? Claro, claro. Ariel, viviste muchos años en Estados Unidos. ¿Cuál es tu experiencia en torno a la policía? Digo, ¿es tan rigurosa como se la comenta en algún aspecto, como se la plantea? Sí, la policía norteamericana es una policía muy dura, depende de los estados, depende de las ciudades inclusive, pero cuando un policía te para, no estoy hablando una vez más de delitos donde hay enfrentamientos, ¿no? Estoy hablando de situaciones de la vida cotidiana. La policía cuando te detiene, y sobre todo en el vehículo, lo primero que hace es poner su mano en el arma. Te pregunta si llevas armas adentro. Recordemos que en Estados Unidos está autorizado la tenencia y portación de armas, entonces muchísima gente tiene armas y esto hace que todo el mundo esté muy preocupado y el policía siempre, y ante la menor duda, esto es un consejo, ante la menor duda te esposan, te ponen allí y te llevan a la estación de policía. Entonces, y hay una tradición muy militarizada, hay una autorización de la sociedad a la violencia extrema, con llaves con karate, judo y demás, donde realmente el ciudadano común queda muy desprotegido frente a la policía. Es una policía muy militarizada, ¿no? Y este uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes, algo hablabas anteriormente, pero ¿se está dando también en otras partes del mundo? Sí, en todas partes. Esto es algo que recorre todos los países, todos los gobiernos, cualquiera sea su ideología, en Venezuela, en Latinoamérica, en Francia, en Irán, en China, en Rusia. Por eso decía, pareciera que los sistemas de gobiernos están un poco cansados no tienen los métodos para enfrentar una protesta social que, recordemos, con la ayuda de las redes sociales, hoy en cualquier momento se puede organizar una manifestación. Y también hay que decir, y esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años, después de las Torres Gemelas, la mayoría de los gobiernos han usado la excusa del terrorismo, la excusa del narcotráfico. Por ejemplo, en México la policía es muy violenta porque como hay narcotráfico y hay guerra contra el narcotráfico, hay un avasallamiento y una violencia excesiva de parte de la policía, o el tema de terrorismo en las guerrillas en Colombia. Entonces los gobiernos se sienten como autorizados. Por eso en realidad debemos interpelarnos nosotros, los ciudadanos, hasta qué punto le hemos dado esta autoridad a los gobiernos, porque lo que es absolutamente inadmisible, y en esto quiero ser categórico, es que ningún gobierno mate o mutile generalmente a sus jóvenes en manifestaciones. Esto es inadmisible, esto no puede pasar. Y sobre todo no debe alentar a la violencia, llevando, como sabemos que lo hace, y usted, telespectador, créanos que es así, en la mayoría de los casos los propios organizadores de manifestaciones tratan de evitar la violencia, pero siempre hay infiltrados, y no siempre son infiltrados de organizaciones. Muchas veces es la propia policía que de civil intenta fomentar más caos, quemar, llamar a la violencia y demás, que fue incluso lo que pasó en el caso de el ingreso al Congreso de los Estados Unidos en enero pasado. Seguro, seguro. Pasaporte sanitario, algo que se habla mucho. Y también, Ariel, el tema de la vacunación, aquellos movimientos antivacunas. Bueno, esto puede llegar a generar algún tipo de manifestación que redunde en algo violento. Sin duda, ya está pasando en Europa. Las manifestaciones más duras actualmente y muy populosas se extienden por todas las ciudades. Es que la gente no quiere esta dictadura de los gobiernos, porque realmente nos dijeron durante casi un año y medio que la pandemia era terrible, que la solución era vacunarse y demás. Y en Europa, sobre todo en Francia, los países nórdicos, donde la gente es muy libre y se siente libre, hay libertad de expresión, donde las personas dicen, yo no quiero o vacunarme masivamente como el gobierno me está obligando, o llevar un pasaporte en mi celular para que pueda ingresar a un bar, a un restaurante o lo que sea. Entonces se están habiendo manifestaciones muy duras
Y del otro lado, los gobiernos están como muy radicalizados. Y, insisto, no importa la ideología política, se sienten con la autoridad de reprimir a sus pueblos. Y esto no es lo que estaba previsto en la democracia moderna, ¿no? Que los gobiernos sean los verdugos de sus propios pueblos, sobre todo de sus jóvenes. Claro. Ariel, hablamos de la libre tenencia, aportación de armas, como sucede en Estados Unidos. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, este es un tema tan viejo de debate como tantos otros. Pensemos que en los Estados Unidos sí está la libertad de tenencia y portación de armas. Esto está previsto en la Constitución. Debo decirle que en la mayoría de las constituciones, inclusive latinoamericanas, de principios del siglo pasado, de las primeras constituciones, entre los primeros capítulos estaba escrito y previsto que los ciudadanos tenían o tienen, decían en ese momento, la obligación de defender, inclusive con las armas, el respeto de la democracia y de la Constitución. ¿Por qué? Porque veníamos de épocas de revoluciones, de convulsiones, de guerra civil. Entonces se le decía al ciudadano, usted tiene la obligación de defender su Constitución. No puede ser que venga un dictador de cualquier signo político e imponga su régimen. Usted tiene la obligación de defender, inclusive con las armas. Esto estaba previsto en la mayoría de las constituciones. Después se fue borrando porque, por muchas razones, en los Estados Unidos esto sigue presente. En realidad, y esto lo vimos el año pasado cuando se hablaba y lo mencionamos aquí, el posible fraude en las elecciones con Trump, muchos ciudadanos de muchos estados fueron con armas, armados, está legal, a los congresos de sus estados a decirles, cuenten bien los votos, acá hay un problema. Entonces, hay también un debate detrás de todo esto que usted debe saber, que no es tan inocente, no es solamente que tenemos que evitar que haya asesinatos y haya, con esto que pasa tan habitualmente en Estados Unidos, en colegios que sale un desequilibrado, un inadaptado a matar chicos o gente, esto está muy mal obviamente, pero el trasfondo de la tenencia de armas tiene que ver con la defensa de la democracia por parte de los ciudadanos. En todo caso, y esto más allá de la tenencia de armas, lo que está demostrado en todas partes del mundo es que los países están llenos de armas, la mayoría son clandestinas, que las tienen los delincuentes. Entonces el ciudadano común, civil, que tiene responsabilidad, no puede tener armas. Por eso no es un debate que queremos dar hoy, pero en los Estados Unidos, que tienen una cultura diferente, sí tienen y va a seguir siendo así, porque esto es una democracia muy establecida y los ciudadanos defienden sus derechos, ¿no? Claro que sí. Bueno, excelente columna la de hoy, Ariel. Un gran tema para seguir tratando, como decías vos, así que seguramente alguno de estos viernes lo tendremos por aquí. Gracias por estar. Claro que sí. Bien, la verdad que es muy interesante. Sí, como muy siempre. interesante, como siempre lo que pasa a nivel mundial. Y bueno, es cierto, un tema que hable un montón de aristas, Claro que sí. que seguramente seguiremos charlando, Claro ¿no? que sí, claro que sí.